En el Imperio Romano, en el siglo XVII, nace Jesús de Nazaret. Junto con él se crea el cristianismo. Comienza una doctrina creada por Dios, la cual fue adoptada por la importante ciudad. Judea fue una provincia romana en la región conocida como Palestina, en la orilla sudoriental del mar Mediterráneo, en la parte montañosa del sur de la histórica tierra de Israel. Sus habitantes, a diferencia de los de Jerusalén, fueron más fieles a sus raíces y su religión, y lograron restablecerse sin mezclarse con los gentiles. El cristianismo es una de las religiones más grandes del mundo y con más seguidores. Es un hecho muy importante de la historia de la fe, el cual cambió por completo al mundo. Esta nueva religión, junto con otras, llegó a Roma por las conquistas. Todo sucedió por amor. Lo típicamente cristiano es la tipología bíblica. En la lengua griega se encontró el cristianismo y la filosofía. Se pensaba que Dios ha elegido a los que se van a salvar. Lo bueno es bueno solo porque Dios lo quiere, y que el Imperio Romano hubiera caído porque se hubiera debilitado por la adopción del cristianismo. El cristianismo como religión se inició después de la muerte de Jesús, el día de Pentecostés. Sus discípulos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron la difusión de la fe cristiana según un mandato del mismo Jesucristo. La propuesta de igualdad entre las personas y de amor y perdón entre los enemigos hicieron esta religión muy popular entre las clases más bajas de la sociedad. Aunque al principio fue prohibida por los emperadores romanos, en el siglo IV se transformó en la religión oficial del imperio y consecuentemente se difundió por toda Europa. El credo es una narración que empieza y termina en la eternidad. La creación de Dios es narrable y creíble. El credo niceno-constantinopolitano, que a fines del siglo V se recitaba en la liturgia de Antioquía y desde el 511 en Constantinopla, fue introducido en la liturgia de la cristiandad occidental por decisión del Tercer Concilio de Toledo en el año 589. La práctica se extendió en España, las Islas Británicas y el Reino Franco, pero por mucho tiempo no fue aceptada en Roma. Cuando Carlomagno convocó en 809 un concilio en Aquisgrán y quiso obtener la aprobación papal de la decisión del concilio de incluir en el credo la cláusula filioque, el Papa León III se opuso a la añadiduría a pesar de aclarar ortodoxa la doctrina expresada y sugirió seguir el ejemplo de Roma al no incluir el credo en la celebración de la misa. En 1014, con motivo de su coronación como emperador del Sacro Imperio, Enrique II solicitó al Papa Benedicto XVIII la recitación del credo en la misa. El Papa accedió a su petición, con lo que por primera vez en la historia el credo se usó en la misa en Roma. Sabemos que Roma ha sido uno de los imperios mundiales más poderosos de la historia humana, y como todo poder o gobierno mundial, siempre necesitará tener algún tipo de creencia religiosa en sus medios para sobrevivir. Al principio Roma había adoptado una religión politeísta, es decir, la creencia en distintos dioses para todos los romanos, y también una religión familiar que ponían como centro la adoración a antepasados muertos. Así es como se fue desarrollando el cristianismo y desvirtuándose desde el principio hasta hoy. Hoy tenemos ramas católicas, protestantes y otras que quizás podríamos llamarle del cristianismo. La influencia del cristianismo la tenemos hasta hoy en nuestra sociedad y en nuestra vida diaria. En el siglo I comenzó la transacción teológica en el cristianismo, el transporte de la fe para liberar la incertidumbre sobre Dios. La filosofía lo veía como algo humillante. Pablo de Tarso decía que el cristianismo era una locura.
aparece el choque entre el cristianismo y la filosofía. Pablo creía que se podían reconciliar el judaísmo y el pueblo. Él llegó al cristianismo puro, donde habla de un Dios que juzga el mundo dando fe a todos. Aparece como el choque entre el cristianismo y la filosofía. Después se volvió a la creencia cristiana. Cuando usaba la palabra filosofía lo hacía con hostilidad. Algunos filósofos como Clemente de Alejandría empezaron a convertirse al cristianismo, siendo los primeros miembros de la Iglesia de Alejandría. Clemente de Alejandría sitúa la perfección cristiana en el Génesis. Orígenes propuso a los griegos que su cultura terminaría en el cristianismo y a entrenar a los cristianos en la retórica clásica. En conclusión, el cristianismo revolucionó la historia, involucró muchos aspectos en su historia, entre ellos la filosofía, la cual cambió, y nació con la muerte de Jesús para dejar a la posteridad la reafirmación de la creencia primordial, la de la llegada del Hijo de Dios.